No podemos darnos el lujo de corromper el protocolo. El propósito de Bitcoin es ese, es básicamente manifestar la economía en el espacio digital, es la transformación digital del capital. Si hay 900 millones de dólares de capital, ¿qué pasaría si la mitad de él pudiera ser transformado digitalmente y movieses 450 billones de dólares al ciberespacio? Bueno, y tú dirás, ¿por qué querría hacer eso? Y la respuesta es para que dure para siempre. Es inmortal por lo que es indestructible. Comprobación número 2. Y se mueve a la velocidad de la luz. Comprobación número 3. Ya sí puedo hacerla vibrar a la velocidad de un ordenador. Si el ordenador piensa 1 billón de veces más rápido que tú y 1 billón de veces más inteligente que tú, yo puedo mover el capital 1 billón de veces más rápido y dejar que el ordenador lo use 1 billón de veces más inteligentemente. Y es indestructible e inmortal. Entonces es como la diferencia entre el depender de la fuerza animal o la energía eléctrica para impulsar la civilización. Puedes calentar tu casa con un montón de burros en tu salón. O puedes calentar tu casa con electricidad limpia. Es difícil encontrar metáforas lo suficientemente poderosas, pero ese es un ejemplo de metáfora, ¿verdad? La electricidad contra la energía del burro para hacer avanzar a la raza humana. Siendo ese el caso, entonces supongo que alguien hará una sugerencia. Cambiemos el protocolo. Yo tengo una lista de control muy simple. ¿Es ético? ¿Está diseñado? ¿Y es económicamente sólido? Entonces, ¿es técnicamente sólido? ¿Es éticamente sólido? ¿Es económicamente sólido? Creo que podríamos empezar con una observación antes de ir demasiado lejos, que es el juramento hipocrático. Comienza con la frase no hacer daño, ¿cierto? Generalmente, si eres un ser humano sano y saludable, quieres empezar por no hacer daño, ¿no es así? Y aquí están los principios que creo que se aplican con respecto a Bitcoin. Ya es una red saludable. Ya ha pasado de la nada a 850 mil millones de dólares en energía económica. Está en un curso de 10 veces eso, y 10 veces de nuevo, sin ningún cambio en el protocolo. Por lo que puedo ver, me parece bastante evidente que la próxima parada debe ser 100 veces donde estamos, con toda la innovación que está teniendo lugar en las capas de 2 a 5. Cuando vienes a mí y dices, oh, creo que hay un problema con Bitcoin, es algo así como me acabo de enterar de lo que Bitcoin y quiero arreglarlo. Ese es el meme. Todo el mundo sigue apareciendo con esta idea de arreglar Bitcoin, todos han estado equivocados hasta el momento y llegarán otros 100,000. Solo se llega a jugar a ser Dios una vez. Y Satoshi jugó a ser Dios. Se podría decir bien, Satoshi llegó a hacerlo porque no puedo hacerlo yo. Bueno, la respuesta es porque Satoshi lo hizo. La razón por la que estamos hablando de Satoshi es porque otros 100,000 son los fracasos de Satoshi. Si lees la historia del mundo, si te abres camino entre las 10,000 páginas de la historia occidental, habrá miles y miles y miles de episodios de machos alfa que piensan que fueron puestos en esta tierra para cambiarlo todo. Y lleno de arrogancia, decide que va a conquistar su propio país. Luego tiene que conquistar al siguiente para acabar teniendo que conquistar todo en su camino. Y siempre sigue teniendo que tener más y cambiar más. Esa es la historia de Julio César. Esa es la historia de Alejandro Magno. Esa es la historia de Genghis Khan. Esa es la historia de Napoleón, ¿verdad? Esa es la historia de Hitler. Esa es la historia de cada rey, la mayoría de los líderes. Podría darte 10,000 ejemplos, Guillermo el Conquistador. Pero la historia siempre termina de la misma manera. Comienzan con los desvalidos, consiguen un par de victorias, luego su cabeza se vuelve demasiado grande para ellos, entonces deciden conquistar lo siguiente. Y muy pronto están perdiendo todo su ejército en Egipto o en Rusia o en donde sea. Y si logran conquistarlo todo, mueren y al final todo el imperio se desmorona de inmediato. Como Alejandro Magno, mueren y en la siguiente generación el imperio se desmorona. ¿Qué es lo que le pasó a Genghis Khan? O terminan sin hijos, por lo que asesinan a todos para poder tener un hijo y hay una guerra civil. O terminan con 19 hijos y los 19 hijos se asesinan entre sí y hay una guerra civil.
O tienen 100 hijos y uno de ellos asesina a los primeros 20 y hay 100 guerras civiles. Pero al final del día, siempre es un ejemplo de alguien que piensa que Dios le dijo que es su destino manifestar, ir y conquistar algo más. Creo que hay un principio estoico básico que es muy importante. Puedes ser capaz de adquirir la cosa, pero es 10 veces más difícil mantener la cosa, y es 100 veces más difícil prosperar o disfrutar de la cosa. En los negocios, eso significa que puedes comprar el negocio o lanzar el producto, pero ¿puedes obtener beneficios? Probablemente no. Si puedes obtener beneficios, puedes hacer crecer el negocio de forma continuada para siempre, de modo que puedas competir durante los próximos 100 años y prosperar. Eso es 100 veces más difícil. El mundo está lleno de gente que cree que puede crear una empresa, pero el 99% de las veces fracasa porque subestima el coste de competir y el coste de prosperar. El mundo está lleno de gente que piensa que puede adquirir algo, pero no puede permitirse mantenerlo. Entonces adquieren demasiado y se dan cuenta de que se diluye y no pueden disfrutar de las cosas que han adquirido. La historia está plagada de ejemplos de imperios en donde los constructores del imperio se extendieron demasiado y se dieron cuenta que a posteriori, de que no podían mantener el imperio en absoluto, se terminaba derrumbando y era una catástrofe. Siempre es muy predecible, siempre sucede. Si te diera 100 ejemplos, solo habría dado el 1% de los ejemplos porque simplemente sucede una y otra y otra y otra vez. Cuando piensas en todo esto, cuídate de los hombres con complejo de Dios. Solo se puede jugar a ser Dios una vez. La mayor parte de la medicina y de la ley son iatrogénicas. Es divertido. Hay numerosos ejemplos en la historia donde el historiador que le ha estudiado ha dicho, esto se dijo en el 500 antes de Cristo, y en el 100 antes de Cristo, y en el 700 después de Cristo, y en el 1200 después de Cristo, y en el 1500 después de Cristo, en tiempos modernos. Pero básicamente lo que dice es que los médicos multiplican las dolencias con sus curas y los abogados multiplican los desacuerdos con sus leyes. Los médicos quieren prescribir y operar. Los abogados quieren legislar y litigar. Eso es lo que hacen. Y así, cuando piensas en el protocolo de Bitcoin, los desarrolladores del núcleo de Bitcoin o los desarrolladores del protocolo quieren arreglar algo o quieren hacer una contribución porque está en su ADN. Pero los desarrolladores son los abogados del ciberespacio. Cuando un abogado aparece en el Capitolio, tiene que hacer una ley para salvarte de ti mismo. Y cuanto más leyes hacen, más paralizan la economía. Hasta que al final hay tantas leyes que toda la civilización se derrumba por su propio peso. Y cuando los desarrolladores aparecen y se les invita a opinar sobre el protocolo, en realidad quieren introducir un trozo de código para mejorarlo. Siempre es algo como, bueno, puedo especular una circunstancia en la que podríamos necesitar esto, o puedo especular que si no hacemos esto, vamos a fracasar. Pero sabes, en la historia de la humanidad, las personas predicaron el día del juicio final. Los que predicen el final de la humanidad tienen una tasa de fracaso del 100%. Y sin embargo, cada demagogo, cada político, cada constructor de imperios siempre ha predicado este derecho. Tengo que empezar mi propia religión, porque vosotros vais a ir al infierno y el mundo se va a acabar. Y ha sucedido. Decir cientos de veces es un eufemismo. Cientos de miles de veces lo más probable. Es simplemente que solo hemos logrado registrar alrededor de 10 o 20,000 de las incidencias. Pero ha sucedido tantas veces como líderes han nacido y está sucediendo continuamente. Si tienes una propuesta, sea la que sea, mi primer punto de partida es, si no hay un consenso global para que sea un defecto fatal, y si no pensamos todo universalmente que es un defecto fatal que va a destruir la red, entonces creo que deberíamos considerarlo cuidadosamente. No digo que debamos hacerlo, podríamos estar todos equivocados. Por cierto, cada vez que una civilización ha concluido que el fin se acerca, siempre se ha equivocado. ¿Verdad? En la historia del mundo siempre se han equivocado. Si hubiera un consenso universal de un defecto fatal que nos fuera a destruir a todos, simplemente deberíamos hablar de ello y tal vez deberíamos hacer algo. Pero eso no significa que debamos hacer algo, sino que deberíamos pensarlo detenidamente.
Cuando lo miro como ingeniero e hice mi carrera en ingeniería Stefan, como por 30 años dirigí una empresa de software, lo que parece miles y miles de años de ingeniería. Conclusión, el código es un pasivo, no un activo. Al igual que las leyes son un pasivo, no un activo, ¿verdad? El presidente de Argentina quiere derogar 380,000 normas diferentes. La complejidad en el protocolo crea nuevas superficies de ataque. Cada vez que introduces una nueva pieza de código, es una superficie de ataque. Es algo que romper. Dado el hecho de que ya estamos ganando y estamos en el camino de ganar, aquí es donde eres optimista o pesimista. Por ejemplo, ¿crees que el universo va a funcionar con o sin seres humanos? Si el universo va a seguir por otros 1,000 millones de años, entonces ¿quién te necesita para joder con las leyes de la física? Sí, va a funcionar sin ti, ¿cierto? Puede que tengas tu pequeño complejo de Dios, pero probablemente estarás equivocado y el universo tendrá razón. Si realmente tienes algún respeto por la ley natural y si tienes respeto por Bitcoin, si piensas que ya está funcionando, entonces cada pieza de complejidad introduce una posibilidad para que se rompa. Cada complejidad es un nuevo modo de fallo, una nueva superficie de ataque, una nueva obligación de mantenimiento. He creado una pieza de código. Bueno, ahora tenemos que probarlo contra cualquier otra pieza de código cada vez que actualicemos cualquier parte del software. Bien, así tenemos 100,000 permutaciones diferentes de las que preocuparnos en las pruebas y si se rompe, estamos condenados. Y por otro lado, ¿cuál es la utilidad de la nueva característica, cierto? Una nueva característica fomenta la competencia de características, así que cada vez que añades una nueva característica animas a alguien más a proponer su característica. Entonces creas confusión. Es como, bueno, hay una nueva característica y ahora todo el mundo tiene que averiguar cómo afecta eso a todo lo que han hecho y todo lo que van a hacer. Eso crea una carrera armamentista o una carrera de características, lo que conlleva incertidumbre y socava la confianza. En última instancia, toda la confusión, la incertidumbre y el debilitamiento de la confianza socava la eficiencia de todos los demás en el ecosistema. Entonces, todas, la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 4, la capa 5 y la capa 6. Permítame decirlo de esta manera, estoy jugando a ser Dios y voy a eliminar rutinariamente 4 acres de granito en la ciudad de Nueva York en los próximos 10 años y voy a acabar con ellos y voy a poner un sumidero debajo del desciende hasta el centro de la tierra porque siento que tengo que hacer eso para salvar el mundo. Si vives en Nueva York y diriges un negocio en Nueva York o eres un alcalde de Nueva York, ves el caos que eso crea. Es algo así como tengo que aprobar una ley para inspeccionar cada acre de Nueva York cada mes durante la próxima eternidad para averiguar si los niños de la escuela están cayendo en el sumidero. ¿Crees que lo están haciendo bien? Bueno, especulo que el calentamiento global acabará con el mundo por lo que tengo que hacer esto. Es como si mi especulación, por lo que, por favor, déjame hacerlo. Pero lo que estás haciendo es crear una cantidad obscena de ineficiencia en el resto de la economía. A esto le llamamos incompetencia estratégica. Eres felizmente ignorante y eres tan incompetente que no puedes imaginar qué tipo de caos vas a crear para todas las demás personas que no están en la habitación contigo en este momento. Eso es lo que te da la confianza para ir y meterte con el mundo, ¿verdad? Porque tienes un gran ego y creo que si tienes humildad y dices, bueno, conozco a un ser humano que vale la pena y a otros 100 millones de seres humanos que están afectados. Y tal vez no lo sé, los otros 99,99 millones de seres humanos valen la pena. Entonces, irías con mucho más cuidado desde el punto de vista de la ingeniería. El modelo que te daría es el 737 MAX. Soy ingeniero aeronáutico, así que sé algo sobre la construcción de aviones y el resumen es que la ingeniería aeronáutica es una disciplina de sistemas. Cuando cambias la carga útil del avión o cambias el ala del avión o el fuselaje del avión o la misión del avión o las especificaciones del avión o el mobiliario del avión o la electrónica del avión, tienes que tener en cuenta si es roto algo o no. Podrías introducir un nuevo sofá y desestabilizar el avión en determinadas circunstancias y estrellarlo y matar a todo el mundo. Por eso tienes que tener cuidado jugando a ser Dios con un avión. No es como mover los muebles de tu salón.
El 737 fue diseñado en la década de 1960. Es uno de los aviones más exitosos de la historia del mundo. Lo volamos en los 70, lo volamos en los 80, en los 90. Durante 50 años volamos en este avión e hicimos ajustes incrementables en el fuselaje. Lo alargamos un poco más, pero no cambiamos la forma del fuselaje y mantuvimos la mayoría de los componentes. Tuvo mucho éxito y fue volado por los pilotos con mucho éxito. Luego vinieron algunos ingenieros acomodados y bien intencionados que querían arreglarlo o mejorarlo. No estaba roto. Era el avión de pasajeros más exitoso de la historia del mundo, pero siempre hay alguien que quiere mejorarlo. Probablemente alguien que se graduó de un programa de ciencias de la computación. Aprendieron sobre nuevas técnicas y entonces decidieron mejorar los sistemas de control y el sistema de piloto automático del avión y la cabina. Tuvimos que migrar a una cabina electrónica. Cuando lo hicieron, introdujeron el código de los aceleradores automáticos y en el sistema de control. Se suponía que había un mecanismo de seguridad para evitar que el avión se estrellara, por lo que anuló al piloto en ciertas circunstancias. Introdujeron un error en el código, lo que afectó en la forma en la que el software interactuaba con los sensores de la aeronave, lo que hizo que, de manera sistemática y bajo determinadas circunstancias, el software tomara el control de la cabina. Esto hizo que el avión se estrellara y matara a todo el mundo. Y sigue sucediendo. Si eres el piloto de un avión, serás asesinado por el software. El software te matará a ti y a todos los pasajeros. Fueron asesinados por una actualización. Esto es un ejemplo de... Si no hubieran hecho nada, todos estaríamos mejor. Y fue una arrogancia masiva. Es arrogante pensar en... No importa lo que haga, no voy a empeorar las cosas y puedo introducir tanta complejidad como quiera. La respuesta es no. No puedes. No puedes introducir demasiada complejidad, ¿verdad? Como no eres Dios y no entiendes todas las circunstancias y todas las partes de la envoltura funcional, no puedes ver todas las implicaciones. Pero lo que sí sabemos es que un grupo de ingenieros muy entusiastas hizo una actualización que convirtió al avión en inseguro. Siempre tienes que estar preocupado por eso. Tiende a haber un montón de ejemplos de eso en el mundo. Está sucediendo todo el tiempo. Una manera de pensar en esto es que hay un núcleo. Si nos fijamos en la industria de bases de datos, tenía un núcleo, el núcleo de base de datos relacional, Oracle. Y Oracle fue portado a un montón de diferentes plataformas informáticas. Había una versión de Oracle general y una versión de Oracle de un IBM, un PC, una versión de Oracle para un ordenador Apple y la versión de Oracle que podría funcionar en un headset o en un teléfono Android. Pero el núcleo sigue siendo el mismo, la forma en la que procesa es igual y la forma en la que funciona el motor también. El protocolo no cambia, los puertos son varias instancias, ¿verdad? Es muy posible que tengan una funcionalidad diferente y tienen que ser mantenidos y actualizados con los sistemas operativos a medida que cambian. Y hay un papel para eso. Pero una buena ingeniería de software es tal que siempre querrá tener una situación en la que si el sistema falla en el cliente, pero no corrompe los datos o corrompe la red. No quieres un cliente que en cualquier lugar de la red corrompa la red o corrompa los datos subyacentes. Está la cuestión de cómo se estrelló. ¿Falló con gracia? ¿O falló de tal manera que corrompió todos los datos, verdad? El peor de los casos sería que se estrellara y se llevara por delante los dispositivos de otras personas también. Creo que hay un montón de ingenierías de software por hacer en torno a Bitcoin. Es decir, la ingeniería de los dispositivos de firma, la ingeniería de los clientes nodo, la ingeniería de los equipos de minería, la ingeniería de la capa 2 de las carteras, la ingeniería de la capa 3 de las aplicaciones y la ingeniería de los canales rápidos. Todas estas son partes del ecosistema. Pero yo diría filosóficamente que quieres que la mayoría del riesgo se siente que
Quieres que el riesgo esté siempre con el cliente. Quieres el riesgo en el borde de la red. Quieres que el riesgo esté idealmente con la aplicación y la corporación. Al igual que si eres un custodio, vas a perder algo. Quieres que la corporación esté en el ajo también. Si vas a destruir una entidad, quieres destruir la empresa o al individuo al dispositivo del cliente o al minero individual. No quieres una fatalidad de la red, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de corromper el protocolo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.